Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mejor Pregúntale al Pediatra, un espacio de clínica alemana pensado para acompañarte en cada etapa de la crianza. Con nuestros panelistas, la doctora Ingrid Harvard y el doctor Rodrigo Martín, pediatras que entienden que criar a un hijo trae muchas dudas y que no siempre hay respuestas únicas. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast de la clínica alemana Mejor Pregúntale al Pediatra. Hoy día nos vamos a alejar un poco de la urgencia, ¿no? Hemos estado con hartos temas como más agudos. Salúdame, po. Ni que hubierais dormido conmigo, ¿verdad? oye. No te saludé. Paco. Hola, Ingrid, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias ¿cómo por estamos? acompañarnos hoy día. Sí, pues, ya tú Sí, ya estás ahí perdón, presentando tienes los toda la temas y razón, no me tienes saludáis toda la como eres, razón. ¿ah? Está bien. No, qué mal educado. Sí. Qué mal educado. Mira, me puse rojito. Yo también. Bueno, después de haberle dado la bienvenida a mi querida Ingrid, Obvio. les vuelvo a dar la bienvenida. Y bueno, les estaba contando que el tema del que vamos a hablar hoy día se aleja un poquito de el escenario como de urgencia o de cosas más agudas, ¿cierto? La fiebre, el dolor. Que es lo que hemos estado conversando estos alergia. últimos días, que para nosotros es bastante cómodo porque ambos tenemos un setting que ambos trabajamos en la urgencia. Absolutamente. Pero la realidad es que de base, ¿cierto? Ambos también somos Pediatras. Y pediatras también que hacemos consulta. Exacto. Y así como hay consultas frecuentes en la urgencia, esta es una consulta, un motivo de consulta que es muy frecuente en la consulta ambulatoria. Valga ¿cierto? la redundancia. Valga la redundancia. Y para hablar de este tema, que se trata de la alimentación complementaria, del inicio de la alimentación, tenemos a nuestra querida compañera Natalia Zambrano, nutrióloga infantil, que se ofreció amablemente para venir a educarnos un poco en relación a la alimentación complementaria de nuestros pacientes. Y resolver dudas, ¿cierto? Así que bienvenida Nati. Estamos muy contentos de tenerte hoy día por estos lados. Tenemos hartas cosas que conversar y preguntarte y resolver dudas, por supuesto, que es como lo más importante. Súper, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Ingrid, feliz de estar acá y feliz de poder resolver algunas dudas que son frecuentes en la consulta pediátrica. Así que muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti. Partamos, pues, entonces, ¿qué es la alimentación complementaria? Eso mismo, esa es la primera pregunta. Yo. Sí, la alimentación complementaria, bueno, hay dos definiciones grandes, si incluye o no incluye la fórmula láctea, pero básicamente es la incorporación en la alimentación infantil de cualquier producto no lácteo, ¿ya? Incluido el agua, por supuesto, ¿ya? Entonces, no tiene relación solamente con la incorporación del alimento sólido como desde el punto de vista nutricional, sino que también tiene relación con el empezar esta etapa desafiante para el niño desde el punto de vista de su desarrollo para generar habilidades para formar una conducta alimentaria saludable, ¿ya? Por lo tanto, el inicio de la alimentación complementaria no está solamente dado por qué alimentos voy a incorporar, sino también por cuál es el ambiente en que la voy a ofrecer, cuál es la actitud del cuidador frente a la oferta de estos alimentos, cuándo la voy a partir, cómo la voy a partir, con qué. ¿Ya? ¿Qué requisitos tiene que tener un lactante para poder partir con la alimentación complementaria? Porque hay fechas, o sea, uno le enseñan en la teoría, ¿cierto?, que hay edades de inicio, pero también si agregamos las alergias y la prevención de las alergias, se recomienda iniciar antes. Claro. Y como que la tendencia de este último tiempo se ha ido como adelantando en la edad del lactante, ¿cierto? ¿De qué depende eso? Ya, básicamente existe una ventana de oportunidad para iniciar la alimentación complementaria que está definida como entre los 4 y los 6 meses y la verdad que lo que más marca la decisión de partir la alimentación complementaria es el desarrollo psicomotor del niño, las habilidades motoras que tenga para iniciar la alimentación. Sí, porque no pueden comer acostados. No pueden comer acostados, tiene que tener al menos control cefálico, sí, no es necesario que tenga tanto control de tronco si está asistido por un respaldo, obviamente, pero sí al menos que logre control cefálico para lograr la masticación o mover el bolo alimentario dentro de la boca. O sea, nosotros desde los 4 meses podríamos indicarle alimentación complementaria. No es lo ideal. Inicio. O sea, la recomendación en el niño sano, en la norma chilena, es partir desde los 6 meses y el objetivo que tiene esto de retrasarlo a los 6 meses dentro de esta ventana de oportunidad es la protección de la lactancia materna. ¿Ya? La idea es preservar la lactancia materna el mayor tiempo posible y por eso la idea es iniciar los alimentos sólidos cercano a los 6 meses. Ahora, hay niños en que es necesario, como decía Rodrigo, a veces las alergias alimentarias, las exclusiones o la mala tolerancia a las fórmulas infantiles o la escasa leche materna, en algunos casos, hace que se adelante un poco la indicación de la alimentación, pero obviamente siempre evaluando el desarrollo psicomotor del niño, las condiciones como neurológicas que permitan la alimentación normal. Tú nos hablas, Nati, desde los 4 a los 6. Uh-huh. ¿Hay algún problema que parta antes de los 4? ¿Hay algún riesgo? Básicamente, desde el punto de vista de desarrollo psicomotor, el niño no está listo para partir la alimentación.
entre los 4 y los 6 meses el niño ya es capaz de abrir la boca y recibir alimentos y movilizarlos con la lengua dentro de la boca. Antes el niño más que nada tiene la coordinación succión-deglución y no es capaz de manejar un alimento un poco más sólido, un poco más pastoso dentro de la boca. Porque eso es lo que está programado para ese momento. Exacto. Para ese momento lo que está programado neurológicamente. Neurológicamente el desarrollo es así. Entre los 4 y los 6 el niño ya es capaz de abrir la boca. Después entre los 7 y los 8 ya es capaz de tomar con las manos algunos objetos y llevarlos a la boca, para que después entre los 9 y los 8 ya tenga una masticación rotatoria y pueda mover el alimento dentro de la boca, para que ya a los 15 desaparezca completamente la náusea y ya tolera distintas texturas. O sea, si partimos antes, en estricto rigor, con lo que tú nos acabas de explicar, hay algún riesgo también como de atragantamiento, sí, claro, ¿cierto? Antes de los 4 meses ese es como el susto que le tenemos de partir en forma más precoz, aparte de otras cosas que pudieran suceder, pero yo creo que ese es como el mayor riesgo, ¿cierto? Y por eso no es recomendado, ¿cierto? Exactamente. O sea, cuando adelantamos la alimentación complementaria, siempre tiene que ir asociado a la evaluación del desarrollo psicomotor del niño y explicarle a la mamá que igual es precoz partir a los 4 meses, que desde el punto de vista de la fisiología, como el tracto digestivo, las enzimas ya están como en función madura, por así decirlo, para la metabolización de los nutrientes, pero que eso tiene que ir asociado sí o sí a un buen desarrollo psicomotor. Exacto, claro. Súper. Yo a veces hago con mis pacientes, voy a ser un poco autorreferente. Está bien. Es algo que hago con mis pacientes que a los 5 meses, cuando cacho que neurológicamente van bien, les empiezo a decir que le preparen fruta. Uy, Rodri, somos iguales, yo con lo mismo. Le dejo fruta, Sí, le dejo compota de fruta, juguito, les digo, háganle, no sé, una manzana cocida, le hacen la compota y con el jugo que queda le hacen un juguito, como para que vaya probando sabores y para que los papás también vayan trabajando con la cuchara, como haciendo como ensayos de cómo es mejor sentarlo, dónde es mejor sentarlo, y que el lactante se vaya acostumbrando a la textura de la cuchara, que es absolutamente distinta a la textura del chupete o del pezón de la mamá. Por supuesto, es algo completamente distinto para el niño. Sí, mira, en general, yo también me adelanto un poco en la indicación. Sirve, esa es la pregunta. Le converso a los papás, yo también hago control sano, y dentro de las indicaciones, siempre en el control entre los 4 y los 5, entre los 4 y 5 meses, hablamos harto de alimentación, pero con el objetivo, porque si ustedes se fijan, las fechas coinciden también con el reingreso de la mamá al trabajo, por lo tanto son dos hitos súper importantes y muy estresantes para la mamá, dejar la pechuga, volver a trabajar, iniciar la alimentación, dejar el cuidado a cargo de un tercero. Entonces, no es fácil. Lo ideal es que la mamá o el papá, o sea, la mamá y el papá, partan la incorporación de alimentación, ojalá antes, y que tengan la posibilidad de disfrutar este proceso y de ver a este niño cómo va desarrollando sus habilidades en relación a la alimentación. Pero hay una salvedad que la recomendación no es partir con la fruta, con los dulces. Nosotros como, desde el punto de vista como del desarrollo, venimos predispuestos, con una predisposición innata a los sabores dulces. Entonces, partir la alimentación con el sabor dulce como que te predispone esta preferencia innata y la refuerza. Versus si partimos con un sabor más neutro. Porque yo lo pensaba desde el punto de vista de que iba a ser más fácil que pasara porque le iba a gustar más. Claro. Pero jamás pensé que podía acostumbrarse a comer. Mira, o sea, marca la preferencia por eso, lo dulce. podría ser como que después cuando viene lo salado, que en realidad no es salado porque no tiene sal, ¿cierto? Como que lo tolere menos, le guste menos. Claro, como que la aceptación sea más difícil. ¿Y las verduras? Entonces las verduras, que es un sabor más neutro o no conocido, lo ideal es partir con sabores de ese tipo, ¿ya? O sabores más neutros o sabores desconocidos, incluso sabores que son más fuertes en intensidad. Si tú los ofreces desde el principio, sabemos que innatamente el niño lo va a rechazar inicialmente, va a poner cara de desagrado, pero eso va a ser con todos los alimentos nuevos que les presentemos. Entonces no es necesario claudicar y no ofrecerlo más porque no le gustó la primera exposición, sino que ir repitiendo la exposición en forma progresiva muchas veces. Los estudios hablan de 10, 15 veces de exposición para mejorar la aceptación. Ahora, eso no significa que yo le voy a presentar las lentejas y le voy a dar 15 días seguidos la lenteja para que me la acepte, sino que voy a ir variando las presentaciones, distintos alimentos, voy a programar, no sé, 3 veces a la semana le voy a ofrecer el brócoli y lo voy programando desde esa forma, no haciendo una alimentación monótona porque a nadie le va a gustar. O sea, a cualquiera de nosotros, si nos ofrecieran todos los días la misma comida, sería cero atractivo. Y la idea del inicio de la alimentación complementaria, como les decía, más allá de qué lo que ofrecemos, es la experiencia sensorial que ofrecemos, ¿ya? Y ahí entra harto este método que está como de moda, que es el Baby-led weaning, que eso te queríamos preguntar, que está Instagram muy está lleno y las mamás de siempre preguntan en la consulta que cómo se hace, si sirve, si no sirve, si es bueno, si no es bueno.
Y está lleno de recetas también. Y está lleno de recetas, absolutamente. Alimentos. Bueno, como método, en estricto rigor, no es mejor que el método papilla. ¿Ya? Los estudios que hay en relación a las poblaciones que han usado método Baby-led weaning, claro, muestran que es un método seguro, que no hay mayor riesgo de asfixia, desde el punto de vista nutricional tampoco tiene mayor riesgo de deficiencia, al contrario de lo que uno pensaría. Pero las poblaciones donde se hicieron estos estudios han sido súper intervenidas. O sea, son madres que recibieron mucha educación previo a inicio del método, que tienen preparación en maniobras de reanimación básica o cómo manejar el atoro. Eso es algo que yo les refuerzo siempre. Yo también, o sea, por lo menos a mí me pasa que siempre en la consulta cuando me menciona el baby-led weaning, yo reconozco que siendo pediatra de urgencia desde mucho tiempo, uno se acuerda de eso. Uno inmediatamente le da susto. Sí. Y esa es la realidad. Y yo... Sí, estamos predispuestos también, hay que reconocerlo. Probablemente estamos predispuestos porque ya hemos visto algunas cosas que nos dejan un poco marcados. Con que pueden quedar los niños. Entonces, para mí el baby-led weaning, estoy de acuerdo contigo que es un método súper válido. Yo trato de favorecer cuando me pregunta baby-led weaning que haga algo más mixto, como para que sea como un poco sensorial en muchos aspectos. Pero yo creo, por lo menos yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no sé tú, Nati, que también te manejas un poco más en esto, pero yo lo primero que les digo es que traten de hacer algún curso de reanimación cardiopulmonar básica. O sea, aprender a hacer un RCP, aprender a hacer un Heimlich, porque uno nunca sabe cuándo puede suceder. Si bien, como tú nos comentaste recién, se describe que no es tan grande la probabilidad es baja, pero si te toca esa probabilidad a ti, va a ser importante que tengas el conocimiento para poder manejar este episodio de asfixia que estamos hablando, pero básicamente. Como les decía, la probabilidad es baja, pero en una población que fue intervenida, entonces también es discutible esta probabilidad baja. O sea, la indicación de comentarles a estos padres que quieren partir con este método no es tan incorrecta entonces, porque como tú bien decías, estas poblaciones con las que se estudió ya venían preparados con esto. O sea, lo correcto sería sí prepararlos antes de que partan. O sea, la recomendación es que el método no tiene... O sea, en el fondo lo que yo les explico, el método no tiene un beneficio frente al método papilla. Sí requiere más preparación del punto de vista del cuidador y, como les decía, si coincide con el ingreso de la mamá al trabajo y esta oferta o este método va a quedar a cargo de un segundo o tercer cuidador, no es lo más recomendable, ya por tranquilidad de los padres, o preparar a este cuidador antes en reanimación básica y en la preparación de los alimentos, en la oferta de los alimentos y qué alimentos podemos ofrecer con el método. Que en verdad se pueden ofrecer todos los alimentos, solo que hay que adaptar la presentación del alimento. Eso que es importante que estás diciendo, porque cómo uno va a presentar el alimento, el otro día lo conversábamos con Ingrid en relación a ¿qué le ofreces tú? ¿Cómo lo ofreces tú? ¿Ofreces un palito de apio? ¿Ofreces una zanahoria rallada? Y la Ingrid me decía, mira, yo ofrezco todo lo que se puede hacer así con el dedo y que se pueda aplastar y que se haga un puré cuando lo aplastas con el dedo. Que ahí a mí me genera un poco de conflicto, porque normalmente cuando tú tienes una verdura, por ejemplo el brócoli, ¿cierto? Que tú necesitas que esté aplastable, como le digo yo cuando les explico a los papás, como la palta, por ejemplo, que es completamente aplastable. Claro. Para el brócoli tener esta consistencia aplastable, como le digo yo, tiene que estar con una cocción un poco pasada, ¿cierto? Que ahí es donde a mí me genera bastante conflicto, porque un brócoli que está sobrecocido normalmente pierde sus vitaminas, pierde sus minerales, pierde fibra. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer como para beneficiar? Porque van a haber padres que van a seguir queriendo este baby-led weaning, ¿cierto? Como opción, pero ¿cómo podemos a lo mejor ayudarlos a implementarlo mejor? En el contexto de esto que a mí me produce conflicto, que es que sobrecocer una verdura que yo siento que, insisto, pierde nutrientes. Sí. Y ahí entramos un poco en el tema de cómo preparar la comida, ¿ya? De tipos de preparación de comida, de cocción de la comida, que yo creo que tiene que ver mucho con eso. Tanto en el método papilla como en el BLW o Baby-led weaning tenemos que considerar el método de cocción o de preparación de los alimentos. Si pensamos en los métodos de cocción, el que tiene mayor pérdida de nutrientes, es la cocción en agua hervida, ¿ya? Esto se disminuye el riesgo de pérdida de nutrientes si consideramos los tiempos de cocción de cada alimento. O sea, si estamos a cocer todo en una olla, todos los ingredientes de la papilla, 20 minutos, incluidas las hojas verdes muy probablemente van a perder todos sus nutrientes, todas sus propiedades. Es como se hace la cazuela. La cazuela se van poniendo las cosas de a poquito. La recomendación cuando preparas la papilla en agua hervida es ir agregando los alimentos de acuerdo al tiempo de cocción y respetando estos tiempos de cocción, y así preservamos las características de cada uno de los alimentos, sabiendo que las proteínas y los tubérculos y los cereales son los de mayor tiempo de cocción, que son alrededor de 15 a 20 minutos, y las hojas verdes o las verduras verdes son las que tienen menor tiempo de cocción, que son los últimos 4 o 3 minutos. ¿Ya? Entonces, para el método papilla es bien fácil, la verdad. O sea, puede ser en agua hervida, puede ser salteado, puede ser horneado, puede ser al vapor, ¿ya? Cualquiera de esos 3 métodos, de esos 4 métodos se pueden utilizar.
teniendo la precaución de que con agua hervida es el que tiene mayor pérdida de nutrientes, pero respetando los tiempos de cocción disminuimos ese riesgo. Oye, y tú dijiste salteado. ¿Ese salteado Ese salteado no es con aceite? No, pues no es con aceite. Puede ser solamente un sartén caliente, idealmente en sartén de cerámica, porque el teflón también es discutible sus riesgos. Claro. Así que idealmente un sartén de cerámica, que sería el que tiene menos riesgo, o de fierro forjado, y saltear los alimentos, pero los alimentos salteados ya pasarían a ser una preparación cuando el niño ya tiene dientes para cortar, no inicialmente, ¿ya? Y para la papilla sí podría ser salteado, tiene menor pérdida de nutrientes, pero después se muelen. Y lo quemado del salteado, porque las verduras se queman cuando uno las saltea, ¿no? No debería, es que por eso, el salteado debería ser la medida que preserve las características como en el fondo, para pensar que no es el alimento. salteado de cuando uno hace las verduras salteadas que quedan cuando quemaditas, cuando está quemadito, y haciendo que salte ya, no es ese gustan a salteado, nosotros, digamos, claro, no es no ese va por ahí la salteado, cosa. ya, está claro saberlo. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que al vapor encuentro que es súper bueno hacerlo. Cada vez hay más, digamos, Como utensilios sí, para preparar sí. comida al vapor, y yo creo que eso es... Sí, la verdad que yo con los métodos de cocción a los papás les digo lo que ustedes estén acostumbrados a usar, lo que sea más cómodo para ustedes, porque la idea es que esto no es que sea una complicación para la familia, tiene que ser algo, perdón, que se incorpore a la rutina familiar y no que sea como el problema de preparar los alimentos. Sí. ¿Ya? Oye, y una pregunta, profesora. ¿Por qué a uno le enseñaron que había que partir con una comida primero, el almuerzo, y que había que esperar 2 meses exacto, hasta el 8º mes, había que citarlo a control para iniciarles la segunda comida? Sí. ¿Por qué están La así? verdad que la dónde viene respuesta eso? exacta no la tengo. Ya. Eso está presente solamente en la norma de alimentación infantil chilena. En otros ¿En países serio? no está esa recomendación. Mira. Yo tengo la idea de que también puede tener este mismo fundamento de esperar hasta los 6 meses de proteger la lactancia materna, como incorporar solo una comida, ver cómo la acepta. Y lo otro, que nosotros venimos de una transición nutricional, que pasamos de la desnutrición y ahora estamos más cercanos a la malnutrición por exceso. Entonces, en el fondo, para no evitar la baja de peso si es que no toleraba bien el alimento, como que darle el tiempo a la incorporación de este alimento. Pero la verdad que no tiene un fundamento científico desde mi punto de vista. Solamente es, uno podría partir las 2 comidas al mismo tiempo. De hecho, yo al menos lo indico así, y así lo hice con mi hijo también. Las 2 comidas al mismo tiempo, mejora la aceptación, la oferta es parte de la rutina familiar también. Como familia uno come 2 veces, al menos 4 comidas al día o 3 comidas al día, pero le da más instancias al niño de participar en la alimentación familiar y que vea comer a los padres. Y hay niños que son más curiosos que otros, entonces darle la oportunidad a esos niños curiosos de que empiecen a probar antes que otros, si no todos van a tener la misma curiosidad o el mismo gusto en los mismos tiempos. Y también tiempos. tener en cuenta que los niños aprenden harto por imitación. Entonces, el ver comer a su familia, el sentarlos a la mesa, acercarlos a la mesa en los tiempos de comida familiar, también perdón, va a mejorar su aceptación y los va a acercar mucho más a la experiencia de comer. ¿Ya? Y también, dentro de esto mismo, es importante que, desde el punto de vista familiar, hagamos participar al niño y no traspasemos nuestras preferencias alimentarias a los niños. Entender que, como les decía antes, es parte de una experiencia sensorial el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, lo ideal es que el niño esté expuesto a la mayor cantidad de colores, sabores, olores, y si él ve que sus padres o sus cuidadores principales están expuestos también a esta variedad, la aceptación va a ser mucho mejor. Si yo me siento con mi hijo y me sirven el plato y digo, oh, lenteja, qué asco, no me gusta, lo más probable es que mi hijo después no confíe, no quiera comer lenteja, ya basado solamente en mi experiencia. Y las experiencias son distintas. Si yo tuve una experiencia de desagrado frente a un alimento en particular, mi hijo podría tener una experiencia maravillosa frente a la exposición a ese alimento, pero eso va a depender un poco de cómo yo se lo presento. Sí. ¿Ya? Por lo que tú dices, entiendo que no tiene ni un sentido atrasarse en el inicio de la alimentación complementaria. No, la recomendación actual es no retrasar la alimentación. La idea es que se incluya incluso en los pacientes con alergia alimentaria, que muchas veces por la incorporación de los alimentos de a uno se van atrasando en la incorporación de los alimentos, pero ojalá se vayan cumpliendo los hitos de cumplir estas ventanas o respetar estas ventanas críticas, tanto de la incorporación de la alimentación como de la progresión en las texturas, porque también hay una ventana para la incorporación de las texturas, o sea, quedarse pegado en la papilla, cuando usamos método papilla, quedarse pegado en la papilla fluida que no tiene grumo, solo arrastra dificultades alimentarias futuras en relación a la aceptación del grumo. También hay una ventana entre los 8 y los 10 en que los niños aceptan consistencias distintas y luego se transforma en una dificultad, y también la recomendación es
partir, cuando decidimos hacer método papilla, partir con método papilla fluida, pero rápidamente ir progresando y dejando textura y grumo a la papilla para finalmente a los 10 meses estar molido con tenedor y al año ya comiendo trozos picados finos. Claro. Ya que estamos hablando de la... Perdón. No, dale. Perdón. Es que ya que estamos hablando de la... Sí, está muy entretenido. Está muy bueno, yo quería hacer una pregunta entretenida. Dale. Ya que estamos hablando de papilla, ¿qué opinas de los colados? Ya, mira, los colados, como lo esperable es que uno diga, no, son muy malos, pero no son malos en verdad. Del Yo punto de tampoco vista encuentro que sean del malos. contenido nutricional, o sea, como el aporte de calorías, proteínas, están bien balanceados, no tienen mayor problema, pero sí restan toda esta experiencia sensorial que queremos lograr con la comida. Porque además yo tuve en mi casa, yo le preparaba todas las papillas a la Sari. A mí me encantaba, encontraba que era un placer, era un agrado. Es que no todo el mundo tiene tus habilidades para preparar comida. Sí, a mí me encanta la cocina, sí, es verdad. ¿Te gusta la cocina? Es verdad, pero encuentro que igual es entretenido habiendo hecho tú y poniéndole tú las cosas que pusiste, ver cómo responde, ver la cara que pone, la expresión, y uno mismo darse la lata o el gusto, no sé, ahí va a depender un poco de cada papá, cierto que es verdad que no todo el mundo le gusta cocinar, a mí me encanta. O que le salga bien, porque hay gente que le gusta cocinar, pero que no le sale bien. Sí, no deja de ser cierto, pero igual yo creo que una experiencia en donde uno entrega también, ¿cierto? Que yo creo que el cocinar también es entregar amor, preparar uno mismo a ello. Yo encuentro que de verdad tiene un plus que es maravilloso versus la papilla, ¿cierto? Envasada, pero que como tú bien dices, yo creo que está un poco como mitificado y como que un poco como es lo peor del mundo, y la realidad es que tienen un procesamiento y a estas alturas están hechos de una forma que igualan bastante las es una calidad que se puede usar mucha para calidad, los niños. Exactamente. Sí. Los papás siempre preguntan como con vergüenza, con miedo, y si les puedo dar un colado si es que voy a ir de viaje, por supuesto. Yo le digo, hay que hacerse la vida más fácil. Exacto. Y lo otro que yo pensaba ahora, igual uno puede hacer entretenido desde el punto de vista sensorial con otras cosas. O sea, le puedes agregar... Ponerle show al colado. O al postre versus el colado. Claro, agregar algo quizás, agregar alguna forma, alguna consistencia distinta. Agregar una fruta natural. Por ejemplo. O agregarle algún aroma con una hierba. A veces o ponerle una papa cocida chancada. Exacto. Y mezclarla con el resto de la... A veces en la alimentación infantil tiende a ser todo muy plano porque es sin sal, sin azúcar la recomendación, pero eso no quita que no le podamos poner hierbas. La hierba aromática, yo recomiendo mucho la hierba aromática de todas. De todas. Me preguntan, pero ¿y cebollín? ¿Y cómo se llama este? Cibulet. Cibulet. También le digo yo, póngale. Pero va a tener olor a ajo. No importa. No todos tenemos olor a esa ajo. es la idea, que el niño se exponga a olores distintos, colores, texturas, sabores distintos. Yo creo que, como tú bien dijiste, mientras más variedad en todos esos ámbitos tenga este niño, más preparado va a estar para enfrentar lo que viene después también. Y probablemente lo acepte de una mejor manera. Y ahí yo tengo la pregunta, ahora me toca a mí, déjame. Que tú hablaste recién de la alergia alimentaria, ¿cierto? Un poquito, que no la vamos a tocar, pero tú hablaste de que partir por uno, ¿cierto? Que en la alergia alimentaria nos demoramos mucho más, porque son niños que sabemos que tienen una alergia, pero en algunas partes, yo no lo hago de esa forma, pero de todas maneras te lo quiero preguntar a ti, que tú te manejas más con esto. Me ha pasado en algunos papás que las papillas de los niños, papilla o baby led weaning, parten con un alimento, sin tener ninguna alergia de por medio. Parten con uno. Como al segundo o tercer día le incorporan el segundo. Como casi como lo mismo que hacemos con los niños alérgicos, que lo hacemos porque obviamente son niños que tienen una alergia y tenemos que ir de a poquitito para poder verificar si gatilla o no gatilla alguna alergia. En un niño que no tiene una alergia previa, podemos partir con la típica papilla en donde incorporamos una proteína, un carbohidrato, verdura naranjada, ¿cierto? El cereal y las verduras verdes. ¿Podemos partir con todo? De hecho, la recomendación es partir con todo. No hay ninguna justificación para partir con un alimento e ir agregándolos de a poco. Si es un niño sano, si ha tenido una evolución, si recibió leche materna o si recibió fórmula infantil, pero ha estado expuesto a otros ingredientes y nunca ha hecho ningún síntoma, no tiene ninguna indicación de ir avanzando de a poco, ni tampoco indicación de excluir ningún alimento como para prevención de alergia. Es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo y pierdes toda esta experiencia sensorial que les decía de los alimentos. Así que puedes incorporar todo desde los 6 meses, cualquier proteína, cualquier alimento en la presentación adecuada. Fantástico. Y pensando en lo sensorial, las cosas que uno usa finalmente para dar la comida. El plato, la cuchara, la silla, que es todo un capítulo de compra que hay que hacer cuando los niños ya empiezan a comer, ¿cierto? Es toda una inversión. Aparte de la creatividad que genera. Y hay comer. tanta variedad de opciones. Y como que por un lado te dicen una cosa, que esto es mejor, que esto es peor, que eso no lo ocupes, que esto sí, que tenés que hacerlo. Como que yo siento que
Es variable. La La realidad verdad, es que yo creo que es tan dependiente de cada familia. No sé qué opináis Es tú. muy dependiente de cada familia. El mejor plato va a ser el plato seguro, el plato que no se rompa y con el que el niño no se pueda hacer daño. Pero eso no necesariamente tiene que ser el plato rosadito con figuritas ni que lo vende la Instagramer particular. No, puede ser cualquier plato que no se rompa, plástico, de bordes romo y que sea liviano. Puede ser bonito igual. Y que no se transforme en un proyectil. También puede ser bonito. Puede ser sí, bonito, cierto, sí. pero hay Ojo cosas que que- son más importantes. Ojo que la ¿Qué es lo que tocabas de recomendación es que el decir? plato tampoco sea estos platos llenos de colores. La idea es que sea un No. plato neutro y que los colores lo entreguen Que los la comida sea la Sí, porque importante. si no se va a claro, distraer. lo po. llamativo sean los alimentos. La comida Con es la respecto al protagonista. vaso, lo mismo. ¿En qué le ofrezco el agua? Lo ideal es que no sea la misma mamadera con que toma leche, porque para que no reemplace, la incorporación del agua parte con el inicio de la alimentación complementaria. O sea, desde los 6 meses partimos la oferta de agua. Ojalá, si el niño ve al papá o la mamá tomar en vaso, ojalá que sea la oferta en vaso. Y ahí yo les digo, ofrézcanle un vaso chiquitito, lleno de agua hasta el tope, cosa que el niño lo acerque a la boca y pueda succionar. No en un vaso lleno hasta la mitad grande, que si el niño lo inclina se le va a ir Se toda le el va a agua ir en la encima boca, la boca. en la No se puede cara, no va a pegar, andar- claro, nunca más va a chanchito. tomar agua. Obvio. Pobrecito. ¿Ya? Estos vasos antiderrame, si bien es cierto, son súper buenos y seguros porque queda todo limpio, nada se derrama, pero el niño tiene que succionar el vaso Sí. y aprender que de ese borde tiene que succionar. Y si de ese borde no le toca el agua a la boca, No va a entender. no lo va a entender. Así que tampoco, desde mi punto de vista, no es un vaso recomendable. Un vaso que no sea de vidrio, plástico, chiquitito, Liviano. y que pueda blandito y de bordes lisos. Puede tomar agüita perfectamente de ahí. Y con respecto a los utensilios, cuchara, cubiertos que puede usar el niño, puede usar la mano. Mientras más se ensucie, más toque los alimentos, va a ser mejor desde el punto de vista sensorial. Y cuchara puede ser cualquiera también, que sea, ojalá, no profunda, cosa que el niño no haya que hacer un gesto como de palanca para llevar los alimentos a la boca, Mira, sino que súper. solo acercar que sea lo más plana posible, de bordes romos, y ojalá de un material que no cambie mucho la temperatura con los alimentos. Las metálicas, a veces la temperatura, si están muy frías o muy calientes, puede generar rechazo al contacto con la boca, por eso lo ideal es plástica, de bordes romos, planita, y de un mango corto y fácil de tomar para el niño que todavía empuña, no hace Claro. pinza. Sería lo más recomendable, pero ¿Y no qué- necesita una marca especial. ¿Y qué opinas de las distracciones? Hay muchos niños que se alimentan con distracciones. pantalla, que- Con pantalla, con O no sé, haciendo juguetes, otras con estar cosas, haciendo exacto. otras cosas, Sí, además sí. O del acto de enfrentarse a la O comida. está toda la familia con el O avioncito. estar- claro, Sí, eso. no, ¿Qué la- opinas de las distracciones en general? No, bueno, No, ¿para qué? las distracciones no están recomendadas. Lo ideal es que el niño esté concentrado y su foco sea comer. Eso es importante. Y superimportante. explorar los alimentos. No pantalla, música, puede haber una música suave de fondo, no hay ningún problema, pero no es necesario que hagamos un show para que el niño coma. La idea es que el niño se interese en comer. Si inicialmente no muestra mucho interés, eso tampoco es patológico. En la medida que se vaya haciendo algo conocido, va a ir mostrando más interés. Inicialmente capaz que tome un trocito y lo bote, y entender que la alimentación complementaria durante el primer año es una transición a la alimentación, no tiene que comer 100 gramos, media taza, una taza. Eso de pasa una mucho, vez. ¿cierto? Que los papás Sí, se po. frustran. No. Se frustran porque Mucha creen meta, mucha expectativa. mucha expectativa, y Mucha piensan que les van a expectativa, poner eso. la pepilla al frente Y que se la va a como devorar. que se la va a devorar y va a estar fascinado comiendo. Y la triste realidad es que eso sucede en la minoría de los casos. La gran mayoría como que pone cara de asco, ¿cierto? Como que empieza a empujar para afuera, como que chupetea un poquitito y no quiere más. Y eso es la realidad de todos los niños, porque a mí me pasa... A lo mejor ustedes también, yo creo que sí. En la consulta es que, pero es que no quiso comer nada. Y estamos en el séptimo mes, octavo mes, y no come nada, y no come nada. Y se frustran mucho y están como muy asustados, con muchas dudas con respecto a eso. Y la realidad es que eso es completamente normal, ¿cierto? Es normal, Exacto. parte del desarrollo. Es normal y siempre hay que preguntar a los papás, pero ¿cómo es la actitud del niño frente al momento de la alimentación? Toca los alimentos, juega con ellos, independiente que no los lleve a la boca, pero los toca, juega, se interesa, o es un niño que da vuelta la cara, tira los alimentos al suelo, quiere salir de la silla, se desespera, no quiere estar. Eso es un niño ya que tiene alguna dificultad. Pero un niño que explora los alimentos, independiente que no lleve grandes volúmenes a la boca, no genera mayor problema. Y recordar que la alimentación complementaria parte de los 6 meses, porque de los 6 meses también empieza a quedar una brecha de Nutricional. energía, de proteínas, que tiene que ser cubierta con la alimentación Claro. complementaria, y esa brecha se va agrandando hacia el año, ¿ya? Pero inicialmente esa brecha es chiquitita, y la leche materna sigue siendo, o la fórmula infantil sigue siendo un alimento esencial y válido y el predominante, ¿cierto? Sí, ¿ya? tal Entonces cual. tampoco es que tiene que comerse 100 gramos en No. 2 tiempos de comida desde el principio. Súper. Oye, yo quería traer a colación, valga la Uy, redundancia, hablando. a los invitados de piedra. ¿Qué?
Los invitados de piedra. ¿Cuáles serían tus Los invitados? procesados. Ah, no, pero Y los ultraprocesados. ultraprocesados, que es un temazo, yo encuentro. Sí, los ultraprocesados la verdad que no están recomendados a ninguna edad, ¿ya? Menos en la edad pediátrica. Básicamente porque la conservación de estos alimentos, o sea, para lograr que estos alimentos duren mucho tiempo envasados y no se descompongan, los preservantes que traen tienen mucha sal, ¿ya? Entonces no están recomendados en la edad pediátrica, no aportan ningún nutriente en particular, nada que no podamos obtener del resto de los alimentos naturales o preparaciones caseras, por lo tanto no tienen ningún rol en la alimentación infantil. Hagamos una aclaración, Ingrid. ¿Cuáles son los procesados y cuáles son los ultraprocesados? Como para entender un poco el detalle. Bueno, yo creo que aquí la más experta pero es dale, ella. dale. Pero tú también los eres ultraprocesados, experta en que son los que yo alimentación odio con todo mi saludable. ser, son en general los que tienen muchos ingredientes. Normalmente la descripción y definición es que si tú miras una etiqueta y tiene más de 5 ingredientes, es un ultraprocesado. Y si tú empiezas a darte cuenta, que es como lo que nos pasa a los que tuvimos niños alérgicos alimentarios, que me encantaría que lo hiciera la mayoría de las personas, la verdad, de las cosas que empezar a mirar etiquetas, tú te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de todos estos envases que abrimos a diario tienen más de 5 ingredientes. Por lo tanto, estamos metiendo una cantidad de ingredientes a nuestro organismo y a lo de nuestros hijos, que la gran mayoría son preservantes, como dijo la Nati, y un gran porcentaje son también mucho químico que en este momento están en esos alimentos y que no sabemos lo que potencialmente pueden generar. Entonces, todos esos envasados que tú le das vuelta a la etiqueta y tienen más de 5 ingredientes son los ultraprocesados que yo por lo menos odio y trato de evitar al máximo. Super. Obviamente, nada en extremo, ¿cierto? Ningún extremo es bueno. Por lo tanto, inevitablemente, si mi hija, y yo lo digo, si mi hija va a un cumpleaños y está lleno de galletas, oye, está en un cumpleaños. Creo que demonizar un poco estas cosas tampoco es la idea. Obvio. Claro, pero en el día a día, mi hija trato de que coma lo mejor posible y le mando colaciones lo más decente. Yo le hago galletas, fruta, etcétera, que son las cosas que idealmente debiéramos tratar de que ellos consuman. Eso que tú dices es súper importante. Yo creo que no se transforme en algo que es parte de la vida, Sí. que es parte del día a día de la alimentación normal. Pues sabes que yo me di cuenta porque me pasó. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Mi hija empezó a ir como al jardín como a los 2 años más o menos. Y yo le preparaba los queques, las galletas, la fruta. Todo se lo mandaba hecho por mí. Y un día ella, chiquitita, o sea, le estoy hablando 2 años, Mamá. ella me hizo un gesto así como, mamá, yo... Y como el... No abro nada. Ella me hizo como el... No abro y como nada. el abrir. Y yo dije, Sí, la pues estoy igual, embarrando. sí. ¿Por qué? Porque... Sí, me cargan esas cosas porque no son las más adecuadas para nuestros niños y es la realidad, pero por otro lado, todos alrededor de ellos lo hacen y tampoco los podemos como dejar como en un solo lado, demonizando nuevamente estas cosas, claro. sino que hay que tratar de llegar a un equilibrio en donde Sí. puedan consumir algunos ultraprocesados, los procesados también, y también cosas naturales que obviamente son las que queremos que más consuman nuestros niños, pero llegar a un equilibrio, que Sí, yo creo que es el lo más otro ¿Y día- los importante. procesados cómo los partimos? No, en general la recomendación es no incluirlos. Por ¿Ya? ejemplo, el otro día una mamá me decía súper frustrada que ella se preparaba, le ordenaba las colaciones, todo natural, lo preparaba en la Como casa yo. y había llegado del jardín con unas galletas con crema. Entonces, muy frustrada porque ella se preocupaba de mandar y supuestamente estaba en un ambiente seguro y protegido. Dije, sí, pues, pero está en un ambiente seguro y protegido para que no le pase nada, pero las otras mamás, si deciden mandar galletas, tu hija va a estar expuesta a las Hay que galletas. definir lo que puedes manejar y lo que no puedes manejar. Exacto. Y en el fondo, desde que el niño está fuera de la casa, va a haber un mundo que no vas a poder Exacto. manejar, que es lo que rodea al niño. Hay un niño que va a estar expuesto a otros y tiene que conocer esos alimentos también. Sí. No podemos decirle, no, veneno, veneno. No, lo va a conocer, tiene que normalizarse dentro de su cotidianidad que van a estar estos alimentos, que no es lo que él va a consumir todos los días, pero que sí va a Eso estar es lo más ahí, que si importante, va a un yo creo. cumpleaños y es lo único que va a comer quizás un par de porciones, pero no se va a abalanzar a la mesa a comer Porque todo lo nunca que las ha hay, porque comido y nunca las las ha quiere probar. prohibido y Claro. porque es algo Sí, prohibido. Prohibido, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ya que estamos hablando como de temas como que pueden ser un poquito más como delicados, como los ultraprocesados, hay otro tema que a lo mejor no es delicado, pero que siempre nos preguntan los papás, que son los suplementos, ¿ya? O multivitamínicos también, pero hay como, son 2 grupos como importantes, porque si bien tenemos suplementos que son fundamentales para nuestros niños, partiendo por la vitamina D, ¿cierto? Que partimos desde los recién nacidos, todo el primer año de vida. Recordar que acá en Chile es importante la frecuencia,
prevalencia de déficit de vitamina D es súper importante. en la población chilena Normalmente en general. tiene que ver con la latitud. Con la latitud. Donde Entonces vivimos, yo creo que es sí. algo importante que la gente se ha ido sensibilizando con el uso de vitamina D o de exposición al sol Sí. de manera controlada, digamos. Después tenemos el fierro, ¿cierto? Que lo utilizamos también a partir de los 4 meses en nuestros bebés cuando tienen lactancia exclusiva. Y de ahí hay hartas opciones dependiendo obviamente de la alimentación. Pero que eso es yo creo que son los más importantes que sabemos que son y tienen que ir, ¿cierto? Pero un gran porcentaje de las mamás de niños cuando empiezan a comer o algunos que comen un poco más, un poco menos, nos preguntan por los multivitamínicos o polivitamínicos, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de eso? O algo para que le dé hambre. O algo para que le dé hambre. Ese también es algo para que le dé hambre, no es necesario. La idea es que uno como cuidador o como el que oferta la comida, uno decide lo que va a ofertar, pero el niño decide cuánto comer, ¿ya? O sea, de ninguna manera yo tengo que forzar la alimentación o obligarlo a comer algo en particular, sino que yo decido lo que le voy a dar, el niño ve cuánto come y de eso lo que coma está bien porque tengo que confiar en sus señales de hambre-saciedad que formó mientras estuvo alimentándose con pechuga, porque yo fui respetuosa en la forma en que le ofrecí la alimentación. Entonces tengo que confiar en eso. Si me parece a mí que es poco, tengo que confiar también en el profesional que lo está supervisando y que en los controles, si me dicen que está creciendo, subiendo bien de peso, no hay ningún problema. Si no estoy conforme con eso, buscaré una segunda opinión. Pero manteniendo lo que tú decías de los suplementos obligatorios, vitamina D y hierro durante el primer año de vida, así esté con fórmula o esté con lactancia materna, y cuando se inicia alimentación complementaria, esos suplementos se mantienen. En estricto rigor, cuando un niño está con fórmula, uno podría calcular cuánto es lo que le falta para cubrir su requerimiento, pero en promedio, con las fórmulas comerciales, eso no se alcanza hasta que el niño recibe como entre 700 y 800 ml de fórmula, por lo tanto es mejor asumir la deficiencia y mantener el suplemento de hierro si no se quieren dar la lata del calcio. Mejor de más que de menos. Mejor de más que de menos. Sí. Después, en estricto rigor, los micronutrientes vienen en la alimentación y mientras más variada sea, menor riesgo de deficiencias tenemos. Los polivitamínicos no cumplen ningún rol. ¿Por qué? Porque al venir todos juntos en cantidades chiquititas no cubren el requerimiento de ninguno. Siempre lo supimos. Los minerales vienen todos juntos, los cationes divalentes se absorben todos por el mismo transportador a nivel intestinal, por lo tanto se absorbe uno y el resto se pierde, entonces no tiene ningún sentido usar los polivitamínicos ni estos multivitamínicos. Sí. Las vitaminas también vienen en dosis muy chicas, no cubren requerimiento de ninguno, por lo tanto si uno está sospechando un déficit, controla lo medible y corrige la deficiencia que tenemos, pero no en forma preventiva, no se usan. Y también los papás piden mucho estos multivitamínicos como para que no se resfríe en el invierno. Ajá. Tampoco, no tienen ninguna evidencia de que sirva, así que no. Qué bueno escuchar eso. No se usan. Sí, qué bueno escuchar totalmente. Eso. Oye, y en los pacientes en que los cuidadores son vegetarianos o veganos o que quieren criar a su hijo como vegetariano o como vegano, me imagino que los suplementos empiezan a ser mucho más importantes. Sí, la alimentación vegetariana, alimentación basada en plantas o veganos, la verdad que hay miles de sociedades científicas que lo avalan como una alimentación que puede llevarse a cabo en la edad pediátrica. Ahora sí, haciendo la salvedad de que tiene que ser siempre supervisada por un profesional nutricionista o nutriólogo. Yo, la verdad, soy bien respetuosa de las áreas de cada uno. Yo creo que las nutricionistas son el profesional que tienen que guiar la alimentación de un paciente vegano, vegano que son los más restrictivos, pero una alimentación basada en plantas o vegetariano también requiere la supervisión porque es quien está capacitado para estimar cuánto es la ingesta de micronutrientes de acuerdo al volumen que come, la frecuencia con la que come, ¿ya? Entonces, mientras esté supervisado por un profesional nutricionista y vaya guiando la suplementación, ahí sí hay una suplementación que es muy importante, ¿cierto? Que es la vitamina B12. Ahí la suplementación de la B12, sobre todo en los pacientes veganos, es fundamental. El déficit de vitamina B12 trae consecuencias neurológicas importantes en el niño, regresión del desarrollo psicomotor. Y se siguen viendo. Y se siguen viendo en las dietas restrictivas, por lo tanto es muy importante la supervisión tanto del nivel plasmático como la suplementación del paciente, que tiene un nivel plasmático adecuado, pero para mantenerlo debe recibir B12 en forma permanente. Yo tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocada, pero que una dieta vegana o de vegetariana o basada en planta puede partirse desde los 6 meses de vida, mientras esté bien suplementada y por supuesto supervisada. ¿Es así, cierto? Sí.
Sí, se puede partir de los 6 meses. Yo en general les recomiendo a los papás mantener fórmula infantil al menos hasta los 2 años para cubrir bien los requerimientos tanto de micronutrientes como de proteínas y de calorías. Ahora, si está con lactancia materna, suplementar bien a la mamá, preocuparse de que la mamá tenga una alimentación completa, eso va a ayudar a que la huevita tenga una alimentación completa también, y siempre en las lactantes chiquititos, controlar los niveles de vitamina a la mamá, porque eso va a ser un reflejo de cómo está el estado nutricional del niño. Exacto. Súper. Súper. Oye, y para terminar, el último tema de este podcast, pregunta frecuente en la consulta. Mi hijo es malo para comer. Mi niño no come nada. Vive de aire, como decía mi mamá, porque yo cuando era chico también era malo para comer. Y mi mamá decía, yo no sé de qué vive este niño, vive del aire. ¿Qué opinas de...? Sí, es súper frecuente. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo agarrarlo? Ya, ahí hay que ver varias aristas. Partiendo por frente a qué papá nos estamos presentando, ¿ya? Los estilos parentales también influyen en cómo en la apreciación de cómo es la conducta alimentaria del niño y en la dinámica de la alimentación. Entonces, papás muy controladores o muy autoritarios en su estilo de crianza tienden a querer que el niño coma grandes volúmenes y que se iguale al volumen que come un adulto o el hijo mayor, y tienden a comparar y a tener excesivo control sobre la alimentación. Y ahí la verdad que hay que orientarlos un poco en qué esperamos que sea el volumen que come un niño. En general yo les digo, mira, un niño lo mínimo o el desde es una cucharada sopera por año de edad por grupo de alimento. Así para que tengan una idea de cuál es el volumen. Y ahí se dan cuenta, pero es súper poco. Pero si no necesita más que eso. Claro. Y si es un niño que está creciendo bien, no necesita más que eso. Y si su conducta frente a los alimentos, como te digo, es exploratoria, está tranquilo, la dinámica familiar al momento de comer es tranquila, no persecutoria, y es un niño que logra estar 20 minutos sentado tranquilo frente al plato y deja de comer, no cuando deja el plato limpio, sino cuando ya él no quiere más, está perfecto, ¿ya? Y es un niño, y si es un niño que está creciendo bien, ni un problema. Ahora, si yo pretendo que de lo que yo le serví en el plato, que le serví una montaña de comida, se la coma toda, no me deje nada, deje el plato limpio, se lo come en 10 minutos, por supuesto que ese niño no está comiendo bien desde mi percepción, ¿ya? Ahora, también está el estilo parental ya más permisivo, donde no comió, ya entonces le reemplazo y le traigo un queque y le traigo una leche, que también pasa. Y hay papás que son muy ansiosos y que dicen, no, pero es que no come nada, entonces yo le reemplazo. Si no come, espero 5 minutos, no comió, y le traigo una leche. Entonces, al final, uno cuenta, perpetúa. Y el niño se toma 8 leches al día y no come nada. Pero no come nada porque está lleno de leche, no porque no quiera comer. Y no le dan el momento entonces, para que pueda explorar la comida o lo que quiera hacer con la comida. Las veces que decías tú que hay que exponerse a la comida para que te empiece a gustar o empiece a aceptarlo. Entonces yo creo que es súper importante considerar eso, que hay que tener, hay que tener paciencia para criar siempre. Pero supuesto, con el tema de la alimentación hay que tener paciencia y tratar de ir leyendo un poco cómo es tu hijo y cómo ir avanzando. Y si es necesario repetir, hay otros que va a ser menos necesario. Sí, lo otro yo le explico a los papás qué es una alimentación normal o qué consideramos como alimentación normal. Que sea un tiempo tranquilo, que no signifique estrés ni para el niño ni para el cuidador, que esté separado los tiempos de comida de al menos 3 horas. ¿Ya? Entonces eso, alimentación normal. Si alguno de esos factores está alterado, ya ahí entramos a las dificultades alimentarias. Si es un niño que tiene que comer cada 30 minutos, que le están ofreciendo snacks cada 30 minutos porque no logró comer la comida principal, ahí estamos mal. Ahora no sé si el problema es del niño o del cuidador, ¿ya? Claro, o si es una alimentación persecutoria, de repente me pregunta, ¿pero qué haces cuando no come? No, lo dejo que se baje, pero voy detrás de él con la comida y la cucharita. Claro. No, pues eso tampoco es normal, déjalo jugar. Si no quiere comer, no está interesado en comer, déjalo. Y cuando pida comida, perfecto, vuelve el plato con su comida calentita, bien presentada, no es un castigo. Le vuelvo a ofrecer la comida, pero la que yo decidí como adulto, no le adapto la alimentación a lo que él quiere comer. ¿Ya? Entonces, si yo decidí que hoy día hay legumbre, vamos a comer legumbre. Ya no quiero comer ahora, perfecto, anda a jugar. Cuando tengas hambre, vuelves y comemos. Y ahí yo le voy ordenando los tiempos de comida. Nadie dice que el niño tiene que comer a las 12 del día. El niño come a la hora en que su rutina familiar dice que tiene que comer. Si yo como a las 2 de la tarde, es mejor que mi hijo coma conmigo a las 2 de la tarde. Entonces yo le ordeno los tiempos de comida para que almuerce conmigo a las 2. ¿Ya? No, esto de que tiene que comer a las 11:30 de la mañana o a las 12 es un horario jardín o sala cuna. Son horarios porque es el funcionamiento de ellos. Y a ellos les sirve porque así las tías o las parvularias van a comer después. Pero no, yo siempre le digo a los papás, tienen que pensar que los niños se van a adaptar a la rutina que tengan ustedes en la casa. No van a hacer lo contrario, así que
Sí. Oye, entonces esta pregunta ya no es de los papás para nosotros, es de nosotros para ti. ¿En quiénes nos preocupamos? Ya. De los niños que son malos para comer. De como las banderas rojas. Eso, la bandera roja. Hay banderas rojas de organicidad, que son básicamente los atoros al comer, los niños que solo toleran una textura, por ejemplo, solo líquido, o con vómitos recurrentes, o con dolor abdominal, ya eso hay que descartar la organicidad, obviamente. ¿Ya? Y hay banderas rojas de conducta, ¿ya? Por ejemplo, un niño que solo come un tipo de alimentos, solo come alimentos blancos, o restringe mucho, o ha ido restringiendo su alimentación y se va restringiendo una variedad no mayor de 10 alimentos, entre 5 y 10 alimentos al día, eso tampoco es normal. ¿Ya? O uno le pregunta a la encuesta alimentaria, no, es que en verdad come de verdura solo lechuga, de carbohidratos solo arroz y de proteína ninguna. No, ese niño es muy restrictivo. Algo pasa ahí. ¿Ya? En los niños en que el momento de comer es estresante, que no toleran estar en la silla, que necesitan estar en movimiento, si bien es cierto no es algo grave, pero sí hay que intervenir, ya sea con terapia ocupacional, intentar que se regulen con algún movimiento para tolerar estar en la mesa, ¿ya? Básicamente eso. Hay ayuda. Hay que considerar eso. Tú nombraste al terapeuta ocupacional. El manejo de las dificultades. Y hay ayuda. Yo creo que también de repente los papás como que se angustian mucho, como que no ven soluciones. Sí. Y uno cuando tiene un problema, si no lo puede solucionar solo, puede pedir ayuda. Y eso es igual de válido. Y no te hace peor papá o... No. Yo creo que los papás tienen que tener súper claro que cuando algo a ellos les inquieta, tienen que buscar la respuesta. Si el profesional que lleva el control sano no les da la respuesta satisfactoria, buscar una segunda opinión. En eso no hay nada malo, es muy respetable. Y las dificultades alimentarias sí requieren de un manejo multidisciplinario. No basta con un profesional, no basta con que la nutricionista solamente le adapte la alimentación, no basta que el nutriólogo le deje los suplementos, no basta con eso, necesita intervención de terapia ocupacional. A veces, y muchas veces, el rol principal lo lleva el psicólogo porque hay un problema con los estilos parentales y hay que trabajar con los papás, y no es el niño el que tiene el problema, sino que es la forma como le ofrecemos los alimentos. Que la realidad es lo que más cuesta, yo creo, como papá o mamá en mi caso. Claro. Lo que más nos cuesta es admitir que nosotros a lo mejor no lo estamos haciendo 100% bien. Obviamente lo hacemos del corazón y lo queremos hacer mejor, pero de repente... con lo que nosotros conocemos, lo que no conocemos o lo que intentamos hacer, de repente hay variaciones que no son las más correctas y que recibir una ayuda al respecto de un psicólogo, un terapeuta, alguna cosa, como dices tú, es lo más válido, y ahí lo importante es como abrirse un poco a recibir ayuda o pedirla y estar abierto, insisto, a tener esta intervención. Yo siempre le digo a los papás, el comer de un hijo es súper importante para un papá, es muy angustiante cuando un niño no come, es muy angustiante cuando un niño grave en la UCI y dice, ¿pero cuándo va a comer? Muchas veces es la primera pregunta, ¿ante cuándo le van a sacar el tubo? Es de las preocupaciones diarias de los papás. ¿O qué le van a dar para comer? Pues, absolutamente. Es muy cierto. Es así. Una preocupación. Es parte de la vida. Exacto. Así que tu hijo no come es muy angustiante. Entonces, hay que ser empático, no siempre son papás histéricos, hay que ser acogedor con ellos y muchas veces, aunque el problema esté en ellos, igual es un problema. Por supuesto. Entonces, acogerlos en sus inquietudes. Sí. Oye, Nati, muchas gracias. Estuvo muy entretenida esta conversación. Muy entretenido. Aprendimos, contamos experiencias. Así que muchas gracias, Nati. Muchas gracias por la invitación. Por tenerte aquí. Estamos felices con nuestro penúltimo. Sí, todavía queda uno. Uy, sí. Ya, pues bueno, nos vemos en el próximo entonces. Obvio. Ya, pues, chao, Nati, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo podcast. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a escuchar este y otros podcasts de Clínica Alemana. Recuerda, no existen mamás ni papás perfectos, solo personas que lo dan todo por sus hijos. Y si en algún momento no sabes qué hacer, mejor pregúntale al pediatra.